general de los tumores es extensa y este es la última clasificación que tenemos. Entonces ya se habla de era molecular, ¿verdad? Entonces esto es para tenerlo en cuenta. Y bueno, ¿y cuál es la diferencia, verdad? Porque la diferencia un tanto de lo que veíamos antes, del tratamiento que podía ser basado en todo a nivel histológico, el diagnóstico, ahora con la nueva era molecular, es que antes, por ejemplo, un glioma, que son digamos, los tumores más frecuentes, que se clasifican de bajo o alto grado, pues bueno, se hacía la observación, se valoraba si se le daba quimioterapia, si aparte de la quimioterapia se asociaba a radioterapia, si era de alto grado, pues ya también con el protocolo, ¿verdad? La cirugía, radiación y bueno, medicamentos. Y ahora, con la nueva era, esto ha cambiado increíblemente y podemos ver de que si son tumores, gliomas, bajo o alto grado, ya podemos tener una clasificación tanto en alteración genética, tanto en alteración de las vías moleculares, según qué tumor sea. Y esto, pues el avance es a que pueden ser candidatos estos pacientes, según la alteración que se tenga, a que puedan recibir ensayos clínicos, puedan participar ellos en los ensayos clínicos, según qué tipo de alteración solo sea observacional, que se empiecen a utilizar nuevos medicamentos. La otra vez, pues hablamos en la esclerosis tuberosa, hablamos de todas las vías del MAC, del RAS, que eran vías de proliferación celular, y aquí evidentemente se hablan también de esas vías, entonces hay medicamentos que se empiezan a utilizar, se hacen ensayos clínicos y evidentemente que todo esto para los pacientes va a ser, para nosotros como médicos es el avance, pero para los pacientes significa una oportunidad en cuanto a la enfermedad que ellos tengan. Entonces, cada vez de que los pacientes puedan ser candidatos a un ensayo clínico, ellos lo ven como una oportunidad a curarse. Entonces, esta es la gran diferencia. Evidentemente, es una diferencia abismal que ahora sí tenemos que pensar de que todo esto, lo que les decía la otra vez, que neurología ahora va de la mano con genética. Ya desde hace varios años esto ha sido así. Y bueno, en cuanto a la localización pues va a ser desde supratentorial, infratentorial y de la médula espinal, ¿verdad? Cuando hablamos de la supratentorial estamos hablando de los hemisferios, de la hipófisis, ganglios de la base, de lo que es el tálamo, diencéfalo, todo lo que es la región quiasmática, hipotálamo y bueno, toda la región infratentorial ya vamos a hablar de todo lo que es el cerebelo, el tronco y bueno, queda la médula espinal. Esta imagen pues es de un estudio del 2017 en el que describe cuáles son los tumores más frecuentes en qué edades, ¿verdad? En general, los tumores que van a ser más frecuentes son los gliomas de bajo grado, entre estos van a estar los astrocitomas, son los tumores que son los más frecuentes. Y luego pues están los ependimomas y bueno, que estos están localizados ya sea en cualquiera de las localizaciones. Y esto va pues lo que les decía según la edad de nuestro paciente. Y bueno, según esta distribución de los tumores, este es un estudio de los Estados Unidos, uno de las localizaciones más frecuentes, pues vamos a encontrar la zona hipotalámica hipoficiaria en un 17%, luego sigue el troncoencéfalo en un 11%, y luego sigue el cerebelo, el 13%, y luego el troncoencéfalo. Entonces son las localizaciones que han tenido más frecuentes. Y bueno, en cuanto a los tumores, en los niños que son hasta los 3 años, pues tenemos todos los tumores supratentoriales, son los más frecuentes. En los niños que tienen de 4 a 10 años, los más frecuentes van a ser los infratentoriales. Y de estos supratentoriales, el tumor que con más frecuencia tenemos es el glioma que entre la clasificación de los gliomas está el astrocitoma. Y bueno, entre los tumores infratentoriales se habla de más frecuencia entre los gliomas cerebelosos, troncoencefálicos, meduloblastomas y seguidos de los ependimomas.
Entonces, las manifestaciones clínicas, evidentemente, que van a depender según de la localización del tumor, la edad que tenga nuestro paciente, el crecimiento que tenga el tumor. Y vamos a tener sobre todo dos signos que son muy importantes. Bueno, vamos a tener varios signos, pero hay una clasificación de dos. Uno que va a ser el aumento de la presión intracraneal. Aquel paciente que ya te llega con signos de cefalea, esta cefalea que ya tiene una localización no normal, ¿verdad? Sino es una no localización sobre todo occipital. Es un niño que cuando se pone, pues se estira o está en decúbito, pues aumenta el dolor de cabeza. Es un niño que no es el dolor habitual, sino es un dolor que ha ido en aumento, que lo despierta por la noche, que interrumpe sus actividades. Todos los signos de hipertensión endocraniana, vómitos, plaquea de Cushing, edema de papila. Y bueno, y la otra clínica es la que tenemos secundaria a infiltración tumoral, ¿verdad? Cuando hay una ya infiltración tumoral y que el paciente ya tiene la focalidad. Entonces aquí otra vez hablamos de las cefaleas, esos vómitos por estimulación del centro del vómito, la afectación de los pares craneales y de las vías largas, afectación cerebelosa, niños que tenemos ya con ataxia, el síndrome diencefálico. Este síndrome diencefálico, solo para recordar, ¿verdad? Es el conjunto de signos y síntomas que están relacionados con una disfunción hipotalámica. Eh, y esto se da que el paciente tiene rasgos muy característicos porque va a tener una marcada malnutrición a pesar de la ingesta calórica normal, ¿verdad? Y también tenemos el síndrome de Parinau. El síndrome de Parinau pues, es causado por lesiones de la parte superior del mesencéfalo y también tiene signos característicos del síndrome de Parinau. Entre ellos está la parálisis de la mirada vertical hacia arriba. También hay paresia de la acomodación de la pupilar, nistagmo, hay retracción del párpado. Bueno, y luego ya que tenga en sí las convulsiones el paciente, según donde esté localizado el tumor, ¿verdad? El tumor, vamos a tener también alteraciones en cuanto a de endocrinología, la diabetes insípida, pubertad precoz, o una compresión medular, que el paciente te debute con un dolor, eh, que sea un dolor de espalda muy súbito, que sea incapacitante y que cada vez vaya en aumento y que esto ya se acompañe de debilidad en las extremidades. Y bueno, y luego tenemos otro tipo de sintomatología, que no es una sintomatología, digámoslo así, como tan aguda, sino es una sintomatología en que el paciente te puede debutar con que empieza con muchos problemas de la visión o que tiene dificultades de lenguaje, dificultades del aprendizaje, dificultades en cuanto a su estado emocional. Bueno, muchas veces el paciente también lo mandamos a psiquiatría, le hacemos todas las derivaciones y estos pueden ser signos de alarma de tumor. No digo que todo vaya a ser que los pacientes que ahora nos vengan pensemos en tumor, pero claro, sí es una entidad en la que sí tenemos que tener en cuenta. Y sobre todo, pues estos signos, ¿verdad? Que esto depende de cada localización, va a ser la sintomatología. Eh, Esto se da mucho en niños que son niños mayores adolescentes. Y en cuanto al diagnóstico, pues nuestras dos imágenes que siempre utilizamos es la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética cerebral. La tomografía, pues ya sabemos que de forma rápida nos va a proporcionar la presencia o la ausencia de tumor, tamaño del mismo, la localización, comportamiento tras la administración que se le ponga del medio de contraste, presencia de calcificaciones, quistes, edema peritumoral, desplazamientos, herniaciones. Y bueno, y la resonancia cerebral, sus principales ventajas va a ser la capacidad multiplanar, todas las secuencias con las que contamos de la resonancia cerebral, la alta resolución sin duda, y que va a permitir también que nosotros podamos estudiar las características de esta lesión, ¿verdad? Y diferenciar también los distintos tejidos del sistema nervioso. En cuanto un poquito de la desventaja de la resonancia, es que pues son de largo tiempo que se tiene que realizar en cuanto a la exposición que va a tener el paciente que está para hacerse el estudio, ¿verdad? Y también si el paciente no colabora, pues los artefactos de movimiento que vamos a tener.
Y bueno, la punción lumbar, la punción lumbar nosotros la vamos a considerar como un examen para detectar las células tumorales en el líquido cefalorraquídeo, en aquellos tumores que tienen tendencia a diseminar y que son imposibles de identificar con una prueba de imagen. Y luego, los marcadores tumorales. Entre los marcadores tumorales, podemos hacer la alfa-fetoproteína y la gonadotropina coriónica, sobre todo en aquellos tumores que están localizados en la región pineal, hipotalámica, hipoficiaria o ganglios de la base, y que nosotros pues estamos sospechando que puede haber un tumor de células germinales. Y luego que, bueno, ya esto ya se va con lo de la biopsia, el estudio citológico, la cirugía. En cuanto a la cirugía, pues evidentemente que todos estos pacientes se llevan el abordaje diagnóstico y el tratamiento se hace en un centro especializado. Y antes de la cirugía, pues también, ¿verdad? Se hacen todos los planes quirúrgicos. Entonces ya se toma ya la decisión quirúrgica con las imágenes, se discute el paciente y ya se toma y se decide cuál será la mejor opción en cada caso. Y la evaluación neuropsicológica, esto es muy importante, una evaluación de cómo está nuestro paciente, no solo psicológicamente, sino como en niños que son un poquito, bueno, en todos los niños, pero sobre todo en estos niños que son un poquito mayores y que se van acompañados, aparte de los tumores, se acompaña de epilepsia, son niños que se tienen que hacer las evaluaciones neuropsicológicas, ver cómo está un test de inteligencia, ver cómo está el paciente pre y post cirugía. Y sí es importante valorar si hay deterioro o no deterioro. Y bueno, vamos a hablar ahora de los tumores. Como les decía, la clasificación es extensa. Yo solo me voy a centrar en 7 tipos de tumores. De los 7 tipos, 3 de ellos son los más frecuentes. Uno de ellos es maligno y 3 son los más frecuentes. Yo creo que son los que, pues, esto que tenemos que tomar en cuenta. No entro en detalle tampoco en hablar en clasificación molecular o explicar las características moleculares porque esto no creo que no, de momento esto no compete, lo que sí es saber de que ya está la clasificación de la era molecular, esto sí es importante saberlo, pero clínicamente creo que lo más importante es saber cuáles son como los tumores más frecuentes y solo hablaré de los 7. De primero que hablaré son de los gliomas y uno de ellos es el glioma pues de bajo grado, hay de bajo grado y de alto grado. Pues los de bajo grado, también llamados con sus siglas en inglés LEAT, Long Term Epilepsy Associated Tumor, estos tumores están asociados a epilepsia y muchas veces nuestro paciente, nosotros no sospechamos que tiene un tumor de bajo grado y empezamos a hacer el estudio porque el paciente debuta con una crisis epiléptica. Entonces va a ser como la primera, digamos, característica clínica que va a ser nuestro paciente. De todos los tumores va a representar el 25 al 30%. Y como les decía, estos tumores hay un buen porcentaje que pueden presentar epilepsias que son farmacorefractarias. Se clasifican en 2 tipos. Estos tumores van a ser unos tumores, digamos, de celularidad mixta, ¿verdad? Entre estos 2 tipos están los tumores glioneuronales y los tumores gliales. Los glioneuronales, los más frecuentes va a ser el ganglioma y va a ser el DNET, que es el tumor disembioplástico neuroepitelial. Y los tumores gliales, el más importante, el más frecuente es el astrocitoma pilocítico, casi en un 15%. Entonces, serían estos 4 tumores son los que mencionan. Los más frecuentes sí serían el astrocitoma, el ganglioma, el DNET y por último, pues sería el glioma difuso. En cuanto a la localización, estos tumores se pueden localizar en cualquier área del cerebro, ¿verdad? Entonces aquí en esta diapositiva podemos ver que con mayor frecuencia se van a localizar, sobre todo pueden estar en cualquier área, pero sobre todo van a estar en la región posterior, ¿verdad? Y la segunda región que podrían estar los gliomas sería pues en la región de las vías ópticas, supracelular, en la región del mesencéfalo, región talámica. Y bueno, y ahora de los tumores que les había explicado, está el primero el astrocitoma pilocítico, que es el astrocitoma que es el más frecuente. Estos en la resonancia cerebral con el astrocitoma pilocítico lo vamos a encontrar clásicamente, va a estar en la región cerebelosa.
en la región, va a estar en la región del cerebelo y vamos a ver una lesión que va a ser quística y se va pues a caracterizar porque va a tener un nódulo mural. Entonces, característica quística, región del cerebelo, va a tener el nódulo mural, esto es característico del astrocitoma pilocítico. El siguiente que dijimos que era muy frecuente es el ganglioglioma. Y este ganglioglioma también va a tener una característica que es sólido quística, pero este no se va a encontrar, no es lo más frecuente encontrarlo en el cerebelo, sino este pues lo vamos a encontrar, lo podemos encontrar en la región pues más perdón, la región del temporal, región mesial del temporal. Y bueno, vamos a ver un leve efecto de masa, va a haber un leve edema vasogénico y también va a contar, se va a ver esta lesión, ¿verdad? Del nódulo mural. Entonces también va a ser una lesión de características quísticas. Y luego tenemos el DENET, el tumor disembleoplástico. Este se va a caracterizar porque va a ser una masa cortical circunscrita en forma de cuña, con burbujas y con tabiques multiquísticos. Entonces aquí lo vamos a poder encontrar, ¿verdad? Y igual el DENET lo podemos encontrar, a diferencia de los otros, también los podemos encontrar en región temporal, pero puede estar en cualquier área del sistema nervioso. Y bueno, en cuanto al tratamiento de estos tumores, de los gliomas, como les había explicado que tienen mucha relación con la epilepsia, pues el tratamiento va a ser una resección quirúrgica. Se ha hecho muchos estudios sobre si el paciente tiene una epilepsia sensible al tratamiento y tiene el tumor, ¿será que se opera, no se opera? Ha sido un poquito, digamos así, controversial, pero con las series de los casos que se han ido sacando, pues se ve la efectividad que tiene hacer la cirugía con todo riesgo-beneficio, porque el paciente sigue tomando medicamentos, ¿verdad? Y sabemos que todos los medicamentos, todos los fármacos antiepilépticos que usemos, pues tienen un efecto cognitivo a largo plazo y eso está descrito. Entonces, se toma en cuenta el riesgo-beneficio de continuar con el tratamiento y también de la vida del paciente, va a mejorar lo más que se pueda la calidad de vida de ellos y de la familia. Y la opción para los gliomas de bajo grado, pues la resección quirúrgica pues va a ser es la indicada. ¿Verdad? En muchos de estos casos, pues igual es curativa. Y bueno, los gliomas de alto grado, vamos a mencionar que la incidencia es baja, es de 0,8 por cada 100,000 niños al año. Y de estos gliomas de alto grado vamos a hablar del glioma difuso de la protuberancia. Las características que vamos a encontrar va a tener un patrón infiltrativo que va a causar un agrandamiento difuso de la protuberancia y desplazando o puede engullir la arteria basilar. Entonces aquí ya podemos ver cómo se ve este glioma difuso de la protuberancia. Y bueno, después de hablar de los gliomas, vamos a hablar del segundo frecuente, que es el meduloblastoma. El meduloblastoma, este es un tumor embrionario de la fosa posterior y este es el considerado tumor cerebral maligno más frecuente en los niños. Este va a comprender de un 20% de todos los tumores cerebrales. Si se recuerdan, los gliomas podían llegar desde un 25 a un 40, a un 50%. Esto es un 20% de estos tumores, el meduloblastoma. Hay una incidencia descrita que es en dos tiempos, una con un pico de 3 a 4 años y la otra un poquito más grande, de 8 a 9 años. El tratamiento, pues la resección quirúrgica va a ser el paso inicial para valorar si se puede hacer una resección total o una resección casi completa de todo el tumor, ¿verdad? Cuando son niños mayores, pues se hace una combinación del tratamiento de cirugía, la radioterapia y la quimio. Y en menores de 3 años, pues el tratamiento que se valora, la cirugía evidentemente, y ya solo se valora la quimioterapia. En cuanto a la radioterapia, por todo lo de la radiación, pues se valora lo del riesgo-beneficio y bueno, está descrito que en estos niños, por su crecimiento y desarrollo, pues solo se valora lo de la cirugía y la quimioterapia. Y bueno, las características del tumor, pues sobre todo va a tener en la restricción,
va a tener restricción en todas las secuencias de la resonancia, va a tener las lesiones van a tener restricción en este tipo de secuencias. Y como este tumor va a estar clasificado, tiene varias clasificaciones, entonces en la mayoría, lo que digamos en común, el común denominador es que en la difusión va a tener este tipo de restricción, de imagen de restricción, independientemente del tipo de tumor que sea, del meduloblastoma, ¿verdad? Y la localización y presencia de realce de los tumores, estos podrían ofrecer una interpretación integrada de lo que es el estudio molecular, ¿verdad? En la práctica clínica. Entonces, esas serían las características. Y luego tenemos el ependimoma. El ependimoma sería el tercer tumor más frecuente. Entonces ya dijimos los gliomas, está el meduloblastoma, luego está el ependimoma. Y y el porcentaje, imagínense que empezamos desde que hasta un 40%, un 20%, este tiene de un 8 al 10% de todos los tumores del sistema nervioso. Y la mayoría va a ser a nivel intracraneal, ¿verdad? 2/3 de ellos se va a localizar también en fosa posterior. Y la diseminación en el momento del diagnóstico se va a observar en menos del 10% de los casos, que el tratamiento que sea estándar sigue siendo la máxima resección quirúrgica, seguida de radioterapia para un tratamiento adyuvante a lo del tumor. Y bueno, los ependimomas tienen características de calcificación, entonces en la primera imagen, en la tomografía, podemos ver solo esta lesión que puede ser de calcio, entonces es una de las características. Luego podemos ver en este corte axial de la resonancia, podemos ver estas características de alta intensidad que va a tener, digamos, características heterogéneas. Y bueno, en las diferentes secuencias, pues nosotros ya vamos a ir viendo que las características pueden ir cambiando. En esta última, pues podemos ver que tiene una característica un poquito, digamos, más sólida. No sé si tienen dudas. ¿No? Bueno, pero sí, si tienen alguna duda me dicen. Y bueno, y luego están los craniofaringiomas, ¿verdad? Que son tumores epiteliales, que estos sí son benignos y estos se dan de crecimiento lento, que surgen de los restos embrionarios de la bolsa de Rathke, que pueden ser de las celares, supracelares. Estos van a suponer un 5 al 10% de todos los tumores cerebrales pediátricos y pueden provocar pues alteraciones por donde están localizados, pues la sintomatología va a provocar las alteraciones en la visión, hipopituitarismo por compresión de la glándula pituitaria, ¿verdad? O del tallo, así como la hipertensión que va a ser intracraneal. Y los tumores con frecuencia van a ser grandes en el momento del diagnóstico y clásicamente van a estar con calcificaciones en la región supracelular y con presencia de uno o más quistes. Y bueno, se dividen en dos tipos, ¿verdad? El que tiene mayor riesgo de recurrencia va a ser el adamantinomatoso, ese es el más frecuente, que va a ser más recurrencia, perdón. Entonces, las características que vamos a tener en una tomografía, se va a ver todos esos anillitos, ¿verdad? De tumoración celular, que es un signo típico de este tipo de tumor. Y bueno, también vamos a encontrar unas consistencias sólida quística, como se ven acá, estas imágenes. Es lo que miramos en el TAC. Y bueno, la localización habíamos dicho que puede ser en la región celar, ¿verdad? De la CIA, aquí vamos viendo que se localiza tal cual y se queda circunscrito y no va más allá cuando es en la región celar. Ya cuando pasa ese diafragma de la CIA turca, es que ya tenemos una región celar, supracelar, como lo que vemos aquí en las imágenes. Y luego está la región celar, supracelar, retroquiasmática, que es la que podemos ver acá.
Y luego están los tumores de células germinales. Estas representan el 3% de tumores cerebrales pediátricos. Si se dan cuenta, los primeros 3 son los que tenemos porcentajes altos de los tumores. Y ahora todos los demás, pues los 4 restantes son tumores que son de, digamos, de baja incidencia, ¿verdad? Entonces, este tipo de tumor de células germinales es más frecuente en los países asiáticos y me puse un poquito a revisar el por qué, pero no se conoce, dice predisposición genética, pero no se conoce en sí la razón en concreto. Y bueno, estos van a localizarse en la línea media, como en la región pineal o en la región supracelular. Y la clasificación los va a dividir en los tumores de células germinales, en germinomas y los no germinomatosos, ¿verdad? Los marcadores tumorales de la alfa-fetoproteína y de la beta-HCG en el líquido cefalorraquídeo o en la sangre pueden ser diagnósticos para distinguir un germinoma de un no germinomatoso, que era lo que habíamos comentado que en este tipo de tumores de células germinales es que nos sirven de estos dos marcadores tumorales. Y las características de la imagen, pues las lesiones van a estar pues bien delimitadas, pueden estar también delimitadas y lobuladas. Se puede ver, pues aquí la lesión puede ser iso o hiperintensa en la tomografía, ¿verdad? Puede también ser de características sólidas o también puede tener unos componentes que sean quísticos. Y esto dependiendo de la secuencia en que miremos la resonancia magnética cerebral o la tomografía, ¿verdad? También podemos ver en este tipo de imágenes que aquí no lo tengo, pero que pueden verse también hemorragia. No es en todos los casos, pero se puede ver hemorragia o calcificaciones. El tratamiento, ¿verdad?, de los germinomas tiene un pronóstico más favorable y son muy sensibles a la radiación, así como a la quimioterapia, con una tasa de curación superior al 90% a los 5 años de diagnóstico. Y los no germinomatosos son menos radiosensibles y presentan pues un peor pronóstico. El otro tipo de tumor que tenemos es el tumor de los plexos coroideos y este va a representar menos del 1% de todos los tumores cerebrales, ¿verdad? Y ahora en pediatría va a estar del 3 a 4% de los tumores intracraneales pediátricos y son neoplasias papilares intraventriculares que se derivan del plexo coroideo. Entonces pueden ser benignos bien diferenciados, como es el papiloma de los plexos coroideos, hasta carcinoma de plexo coroideo, que son altamente agresivos. Entonces lo más frecuente es que se tengan los papilomas del plexo coroideo. Y las características que vamos a tener es que suelen ser pues lobulados, son bien definidos y se pueden también presentar una componente quístico sólido, como lo que vemos acá, ¿verdad? Y esté justo ubicado a nivel lateral de lo que es el ventrículo, ¿verdad? Derecho. Y algunas veces puede haber calcificación, se puede encontrar en algunos casos. Esto de las imágenes, evidentemente que tenemos apoyo de radiología, ¿verdad? Entonces, por eso les decía que a veces lo primero que tenemos que pensar es con los tumores que sean más frecuentes para que por lo menos tener idea de cómo son las imágenes. Pero de ahí lo demás es que es cuando empiezas a ver pacientes, es cuando pues empiezas a hacer un poco el ojo clínico y que lo sospechas, ¿verdad? Bueno, hay uno de estos tumores que está relacionado con un síndrome genético. Y bueno, y en relación al tratamiento, la resección total puede ser curativa, sobre todo para el papiloma, ¿verdad? Ay Dios mío, del papiloma de plexos coroideos. Mientras que la naturaleza invasiva dificulta lograr una resección completa y el pronóstico sigue siendo malo para el otro tipo de tumores del carcinoma de plexos coroideos, una supervivencia pues a 5 años inferior al 50% de estos pacientes, ¿verdad?
Entonces ya otro de los tumores que tenemos, ya casi por terminar, son los tumores, los espinales. Los espinales que son tumores que pueden ser un poquito, digamos, dentro de todos, un poquito frecuentes. La incidencia es de 1 por cada 100,000 niños, representan el 6% de todos los tumores del sistema nervioso central en infancia y su localización puede ser intramedular o extramedular, ¿verdad? Y los síntomas a veces pueden ser de inicio gradual. Es un poquito difícil detectarlos cuando el paciente empieza con la sintomatología, a menos de que cuando esto va peor es que empieza todo el dolor de espalda, los problemas en cuanto para caminar, muchos problemas en extremidades inferiores. Y el subtipo más común de estos gliomas van a ser los ependimomas, que son los que están en región ya de la médula, ¿verdad? La resección quirúrgica es el pilar fundamental, el tratamiento que se les da. Y cuando no se va a poder hacer una resección completa, pues usamos pues la radioterapia, quimioterapia, y suelen ser eficaces el control de los tumores según el diagnóstico histológico. En cuanto al tratamiento, bueno, sabemos de que aquí pues contamos con una unidad oncológica pediátrica, ¿verdad? El tratamiento evidentemente es multidisciplinar. Nosotros lo diagnosticamos y los tenemos que derivar a estos centros especializados, donde ellos tienen pues contacto con otros centros del extranjero, tienen un equipo multidisciplinar, tienen protocolos para tratamiento de cada uno de los tumores. Entonces, lo importante, lo que haríamos nosotros es hacer la detección y luego pues derivarlo para que ellos puedan ser manejados. Los 3 tratamientos en sí que se manejan va a ser la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. Y, y bueno, lo que les decía, ahora los pacientes se les pone, se les da digamos, todo el escenario para que ellos puedan tener a su disposición la mejor, el mejor manejo que se tenga de estos pacientes y el que tenga la mejor experiencia, ¿verdad? Por eso es de que es un equipo multidisciplinar, porque cada uno es el que apoya según su área a este tipo de pacientes y para mejorar también la atención de ellos. Y esto también va a repercutir en todo lo que tengan ellos de pronóstico a largo plazo. Y bueno, sabemos de que hay efectos a mediano, largo plazo tras el diagnóstico y tratamiento, y esto es porque lo vamos a ver en todas las secuelas que pueden ser secuelas neurocognitivas, porque pues recordar que pues estos van a ser uno de los efectos más tardíos, devastadores en los pacientes. Varían desde pues que pueden ser leves hasta graves deterioros que pueden tener ellos, pueden persistir y pueden empeorar con el tiempo, pueden tener dificultades de atención, las dificultades emocionales, las dificultades en cuanto a la concentración, a la memoria del trabajo. Entonces, todo esto, según donde esté la localización del tumor, sin duda van a tener repercusión en los pacientes. Por eso es de que a estos pacientes se les tendría que hacer una evaluación neuropsicológica pre y post, una vez que se hace el diagnóstico y después en el mediano plazo y luego en el post, ¿verdad? Para ver cómo ha ido y se han mejorado. Las alteraciones endocrinas, según el tipo de tumor que nosotros diagnostiquemos, ¿verdad? Y según esto y según el área donde esté el tumor es que vamos a nosotros a tener todas las alteraciones endocrinas que había mencionado. Y bueno, y luego están los efectos de todas estas secuelas psicológicas, sociales que los pacientes pueden presentar. Los niños que son supervivientes de tumores cerebrales tienen un mayor riesgo de padecer morbilidad psicológica a largo plazo, pueden tener depresión, ansiedad, pueden tener una peor calidad de vida, la afectación que pueden tener en su autoestima, pueden tener incluso ideas suicidas, problemas de conducta, también problemas de culpabilidad de alguna manera. Entonces son pacientes que sí necesitan mucho apoyo psicológico. Y bueno, luego tenemos todos estos déficits sensoriales que pueden quedar. Esto ya sea por el tumor o por el tipo de terapia que se ha utilizado, ¿verdad? Pacientes que puedan tener pérdida de la visión o pacientes que tengan pérdida de la audición neurosensorial. Como les decía, esto después de recibir tratamiento con la quimioterapia. Entonces son pacientes que necesitan también apoyo. Y otra que también puedan haber, sobre todo en estos tumores que no son tumores de bajo grado,
las segundas neoplasias, ¿verdad? Y que tenemos que estar atentos con esto, no tanto nosotros, sino en los centros donde los pacientes son derivados, pero que a tenerlo en cuenta, ¿verdad? Y luego todos los otros factores que no solo va con el paciente, sino también va con la familia, todo lo que ha repercutido esta enfermedad en el día a día de las familias. Y miren, ya ahí está. Y ya está, solamente. Muchas gracias. No sé si tienen dudas, tienen algún comentario o algo que me quieran decir. Díganme algo, coméntenme algo. Doctora, entonces, el único benigno sería el craneofaringioma. No, el único benigno están todos Ah, todos los gliomas de bajo grado. Esos son los más frecuentes. Entonces, como ok. esos tienen una composición mixta, por eso es de que se habla de astrocitoma, de ganglioblioma, se habla de tumores disembioplásticos, porque son varias clasificaciones, ¿verdad? Pero en general los más frecuentes van a ser los gliomas de bajo grado y estos son los que se asocian con epilepsia. Entonces son Ok. como los más frecuentes, ¿va? Entonces de ahí todos los que sean de grado 1 o 2, en principio son los benignos, Ya, ¿verdad? ya. Pero en cuanto a frecuencia, el más frecuente va a ser ¿va? Este sería el más frecuente y el que le sigue, pues ya sabemos que es el meduloblastoma, que este es digamos, el maligno, ¿verdad? Ya. Ok. Gracias, doctora. ¿Alguien más, chicos? En UNOP, doctora, hicieron ahorita un estudio donde se dieron cuenta que con lo de los tumores de células germinales que usted estaba diciendo que era más común en Japón, Sí. ahorita el doctor Antillón se dio cuenta que hay un 20, un 40% creo que mencionó, que ya también está dentro de nuestros genes. Entonces no saben si habrán sido como mutaciones o que ya ¿qué? Como nuestro ADN A sí ver, se parece un ajá, poquito más al de ellos, porque sí han sí. visto varias correlación. Y mire, y esto lo harían por estudio genético, no sabe. Fíjese que él sí me había dicho que había hecho un estudio en base a genes, como que le Sí, sacaron estudio genético a los que han encontrado acá y lo sí. han comprobado con otros de allá, y sí hay relación. Mire, qué interesante. Sí, lo que pasa es que el UNOP, ¿verdad? Ellos son aquí en Guatemala son la potencia, ¿verdad? Y aparte que ellos tienen lo de digamos, la ayuda, no, sino la conexión que tienen internacional. Y a eso iba, ¿verdad? Que eso es lo importante, que tuviéramos centros así, igual que tuviéramos otro centro, bueno, para todo, ¿verdad? Pero que tuviéramos centros donde pudiéramos tener contacto a nivel internacional porque ellos son los punteros, ¿verdad? Toda esta gente son los punteros que van haciendo estudios, que van haciendo todo lo de los estudios moleculares. Y la verdad que sí es bien interesante porque vieran que antes, pues neurología quedaba solo así con el diagnóstico que antes decíamos, bueno, tiene tal cosa y se quedó ahí, pero ahora es todo lo genético y cada día va a estar más al alcance en cuanto a lo económico, porque las pruebas han bajado muchísimo. O sea, todavía yo sé que sigue saliendo muy caro una prueba de 10,000 quetzales, pero eso antes era impensable, era muchísimo más caro. Entonces yo creo que esto va a ir avanzando tanto, tanto, de que vamos a poder hacer nosotros también muchos estudios con los pacientes de aquí de Guatemala, porque no es que no haya, lo que pasa es que no lo diagnosticamos. Y yo cuando les hablaba de lo de la clasificación de la era molecular, que yo sé que tal vez no como les digo, tal vez no les puede interesar tanto, pero yo sí pienso de que son ustedes va que son médicos de estos médicos recientes, los médicos que están ahora empapados de muchísimas cosas, actualizados. Entonces sí tenemos que tener en cuenta que ahora todo y ahora es una era molecular, pues ahora estaba lo histológico, que esto jamás no se va a perder porque esto lo siguen teniendo, pero ahora pues tenemos todo lo del molecular porque se pueden hacer ensayos clínicos. Entonces, yo creo que solo para así como tener una idea, ¿verdad? De que existe no solo la clasificación histológica, porque a la larga ustedes pueden venir y agarran el libro, ¿verdad? El libro o el artículo, lo que sea, y se ponen a leer y todo.
Entonces, la verdad que en el día a día lo que más nos sirve es como lo más frecuente, ¿verdad? Yo les mencionaba mucho lo de los gliomas de bajo grado, porque como hice la formación de epilepsia, pues era lo que más veíamos nosotros, ¿verdad? Estos gliomas de bajo grado asociados con epilepsia.